Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre otras técnicas. Esta se llama TDD, en inglés es Test Driven Development. TDD es una técnica para diseñar software que se centra en tres pilares fundamentales: la implementación de las funcionalidades justas que el cliente necesita, la minimización del número de defectos que llegan al software en fase de producción y la producción de software modular, altamente reutilizable y preparado para el cambio. Acá podemos ver una imagen de lo que podría llegar a ser TDD. Primero es entender el ciclo. Vemos que es un ciclo pequeño donde comenzamos escribiendo un ejemplo que podemos llamar un test, donde al ejecutar el test, en este caso codificando el test, va a generar un fallo debido a que todavía no hay un código que pase ese test, lo cual vamos a tener fallos que puede ser por estructura, que es porque todavía no tenemos los elementos, o el otro es por comportamiento, y es que el código todavía no cumple con lo que se necesita. Posteriormente se codifica el mínimo código para que el test esté ok. Y por último hacemos una refactorización, y es que vamos a limpiar el código, ya sea para disminuir su diseño, para optimizar su diseño o incluso para aplicar los estándares de codificación y algunas recomendaciones. Todo esto es el ciclo y todo lo hacemos con pruebas unitarias. Entonces lo primero que toca entender de Test Driven Development es que, digamos, el nombre, al traducirlo por ejemplo al español, no nos da el correcto significado, de hecho, ya que digamos que TDD, si lo tradujéramos, sería desarrollo guiado por pruebas, pero realmente nosotros no hacemos pruebas ni tampoco hacemos desarrollo. Realmente la correcta traducción sería diseño guiado por ejemplos. Realmente todo lo que estamos haciendo es diseñando un software y lo estamos haciendo por medio de ejemplos, que lo normal es ver que esos ejemplos podrían llegar a ser de los criterios de aceptación de las historias de usuario, donde lo que hacemos es generar diferentes ejemplos, diferentes escenarios que nos ayuden a detectar cada una de las pruebas unitarias que podría tener ese elemento. Entonces, volvemos a repasar para entender más el concepto. Lo primero que se hace es escribir un test, el cual va a fallar debido a que no hay código que pase ese test. Posteriormente, escribimos el mínimo código posible para que el test esté ok, para que el test pase. Y por último, lo que hacemos es limpiar el código, refactorizarlo para que el software sea mejor para su mantenimiento y para su diseño. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Entonces la primera fase, que es escribir el test. Para ello nos basamos en pruebas unitarias. Una prueba unitaria es una forma de comprobar el correcto funcionamiento de una unidad de código. Su principal objetivo es realizar pruebas al componente de forma aislada a todos los demás componentes. Una prueba unitaria debería ser automatizable, completa, repetible, independiente y profesional. Esto debe cumplir una prueba unitaria para decir que es una prueba unitaria. Entonces, automatizables no debería requerir una intervención manual. Veíamos que XP se basa en tratar de automatizar muchos procesos, muchas actividades, muchas tareas, por lo cual la idea de TDD es tener pruebas unitarias automatizadas donde no tengamos intervención manual. También debe ser completa. La idea es que debe cubrir la mayor cantidad de código posible, ya que el objetivo es detectar posibles fallos, por lo cual debe estar completa en todo su código. Deben ser repetibles. Eso quiere decir que no solamente se puede hacer la prueba una vez, sino que la podemos hacer múltiples veces y que no afecte su resultado. El objetivo es poder hacer las pruebas muchas veces, como por ejemplo veíamos en la integración continua, donde el objetivo es que el servidor de integración continua esté integrando las pruebas, por lo cual las pruebas deben ser repetibles y no solamente se pueden hacer una sola vez. También que deben ser independientes. Una prueba unitaria no debe afectar a otra prueba unitaria. El objetivo es que se pruebe cierto fragmento del código y que ese fragmento de código no tenga ninguna interacción con otra
pruebas, porque si no, no sería otra prueba, no sería una prueba unitaria. El objetivo es que la prueba unitaria solamente se afecte a ella y que no genere ninguna afectación con las demás pruebas unitarias. Y al igual que el código, las pruebas deben ser profesionales. Se debe considerar muy importante, al igual que el código, las pruebas. Las pruebas deben ser consideradas igual de importantes que el código. Para ello, digamos que hay muchos frameworks, principalmente se basan en XUnit, y cada lenguaje de programación tiene su framework. Puede ser Java, JUnit, PHP, PHPUnit, y cada uno de los lenguajes de programación tiene su framework para hacer pruebas unitarias automatizadas. Vamos a entender un poco más a TDD y es cómo vamos a hacer esas pruebas. Entonces TDD se basa en un algoritmo pequeño en el que vamos a preparar el escenario, donde vamos a hacer algún acto y por último vamos a verificar y afirmar de que realmente se está cumpliendo la prueba unitaria. Entonces tenemos el arrange, el act y el asser, que son tres partes que debe tener una prueba unitaria en TDD. Vamos acá a ver algún ejemplo donde vemos la prueba. En este caso tenemos la prueba unitaria, donde tenemos cada uno de las partes del algoritmo. Tenemos el arrange, que es la preparación. En este caso se está seteando algunas variables y se está creando algún objeto en el acto. Y se está ejecutando la función, enviando los parámetros. Y en el asser lo que hacemos es verificar que en este caso lo que se hace es una comparación de que enviamos el parámetro resultado y el resultado debería ser 3. Esta es la forma de expresar las pruebas unitarias en TDD, donde en el ejemplo que podemos ver se está sumando dos números y el objetivo es probar que el primer número más el segundo número nos dé un resultado. Esta es la forma de hacer pruebas unitarias en TDD. Posteriormente de que hemos ejecutado y creado la prueba, lo más seguro es que va a fallar porque no hemos escrito todavía el código que haga. Si bien hemos llamado la función, en el ejemplo pasado, la función sumar, todavía no hemos creado la función sumar, por lo cual la ejecución de la prueba nos va a fallar. Es ahí donde el objetivo es comenzar a codificar el mínimo código necesario para pasar la prueba. Entonces, el objetivo es implementar el código que haga que funcione el ejemplo. Entonces, teniendo el ejemplo escrito, codificamos lo mínimo necesario para que se cumpla y el test pase. Típicamente el mínimo código es el de menor número de caracteres, porque mínimo quiere decir lo que menos tiempo nos llevó a escribirlo. El objetivo es que sea muy simple y que realmente se cumpla el objetivo para lo que la prueba fue creada. Después de codificar, el test nos va a generar un resultado positivo donde nos va a salir el OK. Se va a poner verde el test, por lo cual ya lo hemos pasado. Ahora el objetivo es refactorizarlo y hacer una limpieza de ese código para que sea más mantenible y sea un poco más limpio. Entonces la parte de refactor, que es limpiar el código, es modificar el diseño sin alterar su comportamiento. En ese tercer paso del algoritmo TDD rastreamos el código, también el del test, se buscan líneas duplicadas y las eliminamos. Entonces no solamente refactorizamos el código que nos hace pasar la prueba unitaria, sino también refactorizamos y ayudamos a limpiar las pruebas. Vamos a ver un ejemplo de lo que sería TDD. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una prueba. En este ejemplo el saldo inicial de la cuenta debe ser 0, donde lo que hacemos es crear el algoritmo, ¿no? Entonces ponemos un nombre a la prueba, en este caso la prueba sería test balance inicial es 0. Hacemos la parte de la range, que es donde seteamos toda lo que necesitamos para hacer la prueba. En este caso se crea el objeto cuenta bancaria y se hace la parte del act y el asser en la misma línea de código, donde el act sería el llamar a la función getBalance y el asser sería el asser equals, donde nos indica que debería ser 0. Si nosotros corriéramos este prueba que acabamos de hacer, generaría error, porque todavía no tenemos el código que haga pasar la prueba. Posteriormente, de que nos salga el error de que hay un error y que no pasa la prueba,
creamos el mínimo código para que se pase la prueba. En este caso ya entramos a codificar. En este caso creamos el objeto, creamos la función y retornamos el valor. Ahí es donde el código de la prueba la prueba nos va a indicar de que el código ya está ok, por lo cual ya hemos pasado nuestra prueba. En este caso, pues no tendríamos nada que refactorizar debido a que digamos que es muy pequeño el código y no vemos elementos que refactorizar. Entonces procederíamos a hacer otra prueba. Creamos otra prueba, en este caso el saldo de la cuenta no puede ser negativo. Hacemos exactamente lo mismo. Creamos acá las diferentes partes del algoritmo, el arrange, el add y el laser, donde nos va a evidenciar esta prueba, donde vemos que el saldo no puede ser negativo. Entonces creamos la prueba, obviamente nos va a salir que el error, que nos va a generar error porque no existe el código, y posteriormente vamos a generar el código necesario para que la prueba sea ok. Entonces vemos acá cómo se crea el código que necesitamos para que la prueba sea exitosa. Y acá sí podemos refactorizar un código. Entonces acá lo que hacemos es crear algunos métodos para hacer un seteo. Definimos diferentes pruebas, diferentes tests. Y tratamos de generar un código entendible y más limpio para que cualquier persona lo pueda entender. ¿Qué ventajas tenemos con TDD? Las personas encargadas de la garantía de calidad adquieren un rol más inteligente e interesante. Entonces veíamos que digamos el rol del tester pasa de ser una persona dedicada a encontrar errores a una persona dedicada a prevenir errores, lo cual es muy importante. También que escribir el ejemplo, el test, antes de que el código nos obliga a escribir el mínimo de funcionalidad necesaria, evitando sobrediseñar. Es muy común ver en los software legados que existen muchas líneas de código que muchas veces ni siquiera se utilizan o no hacen alguna función. TDD nos ayuda a evitar eso, ya que tratamos de minimizar el código necesario y tratar de limpiarlo simultáneamente que lo vamos escribiendo. También ayuda a incrementar la productividad, también nos hace descubrir y afrontar más casos de uso en tiempo de diseño, lo cual es muy importante. Las jornadas se hacen mucho más amenas, digamos que los desarrolladores se marchan a casa con una sensación de confortabilidad y de un trabajo bien hecho. Cuando se revisa un proyecto desarrollado mediante TDD, nos podemos dar cuenta que los tests son la mejor documentación técnica que podemos consultar, por lo cual vemos que también tratamos de mitigar la documentación por pruebas. Entonces las pruebas, en este caso las pruebas unitarias, podrían llegar a ser una documentación muy importante para nuestro software. Otra buena práctica es BDD o Behavior Driven Development. BDD es una metodología de equipo, se enfoca en por qué se debe escribir el código y cómo se debería comportar ese código para crear una especificación o requerimiento funcional, por medio de la integración de todas las unidades a un nivel de negocio, para que no solo sean pruebas, sino que también sean documentación viva de la aplicación al alcance de cualquier usuario. Acá nos va a ayudar a crear mejor nuestras pruebas en nuestras pruebas unitarias y nos vamos a basar en el negocio y sobre todo en mirar los comportamientos que puede tomar el sistema. Entonces acá lo que hacemos es tener posiblemente unas historias de usuario donde vamos a generar muchísimas conversaciones donde la persona de pruebas, el desarrollador y el cliente van a generar diferentes entendimientos y el objetivo es que se comparta el mismo entendimiento, por lo cual uno de ellos podría ser tener criterios de aceptación automatizables, y eso nos lo va a ayudar a hacer BDD, ya que podemos crear pruebas y escenarios, ejemplos con un lenguaje de negocio, un lenguaje natural. El objetivo es identificar de que nosotros vamos a tener muchas pruebas unitarias. El objetivo es que nuestros proyectos, si utilizamos prácticas ágiles, tengan demasiadas y una muy vasta cantidad de pruebas unitarias y muy pocas pruebas funcionales, ya que el objetivo es
siempre estar verificando cada pieza del rompecabezas. Entonces, un ejemplo de lo que sería BDD es este que vamos a ver. El BDD, digamos que se escribe en un lenguaje, el cual lo interpretan muchos frameworks que tienen también los lenguajes de programación, donde se da la sintaxis de dado o given, when, cuando, y podría ser cuando hay varias actividades, y then, entonces. Entonces, digamos que esta es la forma de entregar los criterios de aceptación. Entonces acá vemos el ejemplo que nos dice: dado que estoy en la página de aceptación de la aplicación XYZ, when, cuando acepto los términos y condiciones y selecciono la opción imprimir en PDF, entonces se muestra el PDF términos y condiciones. Podemos ver, es una prueba funcional que, digamos, está escrita en lenguaje de negocio, en lenguaje natural, que cualquier persona podría llegar a entender. El objetivo de BDD es trasplantar esas pruebas y esos escenarios en pruebas que se puedan realizar en código, y que hayan sistemas y software que nos ayuden a generar ese tipo de pruebas. Entonces acá vemos, por ejemplo, donde nos da el escenario y nos da la sintaxis que acabamos de ver: el dado que, cuándo, entonces y qué pasaría, ¿no? Entonces vemos que ahí el sistema nos estaría arrojando los diferentes resultados de todas las pruebas que podamos llegar a hacer. Entonces esta podría ser una herramienta muy fuerte tanto para lo que serían los tester como lo que serían los dueños del negocio, ya que podrían llegar a generar pruebas funcionales con lenguaje natural. La siguiente, otra buena práctica, se llama ATD y es Acceptance Test Driven Development. ATD es un proceso donde todo el equipo discute en colaboración los criterios de aceptación, donde se hacen ejemplos y luego se divide en un conjunto de pruebas de aceptación. En concreto, antes de que se comience el desarrollo, tratamos de generar conversaciones y tratamos de crear las pruebas para comprobar cómo sería el funcionamiento del sistema. Entonces, los test de aceptación son criterios escritos por el software que debe cumplir los requisitos de negocio que el cliente está demandando. Entonces, lo que hacemos es discutir una historia de usuario para que posteriormente salgan algunas pruebas de aceptación para que los desarrolladores, utilizando TDD, lo vayan desarrollando y vayan cumpliendo cada una de los escenarios, y posteriormente se entregue un ítem terminado y se haga una demostración. Vamos a ver algunos ejemplos de test de aceptación. Cuando el libro X se añade al carrito, el sistema devuelve un mensaje que dice: el libro X ha sido añadido al carrito. Al mostrar el contenido del carrito aparece el libro X. El libro X ya no aparece entre los libros a añadir al carrito. Ese es un ejemplo de cómo podrían llegar a ser un test de aceptación. Siguiente, el producto X con precio de 50 tiene un precio final de 55 después de aplicar el impuesto Z. Si el paciente nació el 1 de junio de 1981, su edad es 28 años en agosto del 2009. Entonces vemos cómo se pueden crear diferentes formas de generar las pruebas de aceptación que están orientados en escribirlas en lenguaje natural, que sea un lenguaje humano, que cualquier persona pueda entender de qué trata la prueba. El objetivo es siempre generar todos los posibles escenarios, todos los posibles caminos que pueda llegar a tomar el sistema. Digamos que una herramienta importante podrían llegar a ser las historias de usuario, ya que en las historias de usuario nos dan unos criterios de aceptación. Entonces el trabajo tanto del analista de testing como la del dueño del negocio es tratar de encontrar la mayor cantidad de pruebas de aceptación y entregarlas antes de generar el primer línea de código. Así los desarrolladores ya saben cómo podrían llegar a probar esas funcionalidades. Entonces vemos que este es el ciclo donde el objetivo es crear una historia de usuario a la cual se le definen unos criterios de aceptación. Posteriormente, para cada criterio de aceptación se crean varias pruebas, varios escenarios, varios ejemplos donde
utilizando TDD, vamos pasando cada uno de ellos, cada una de las pruebas a medida que vamos incrementando las pruebas unitarias. El objetivo es que terminemos la historia de usuario y hagamos una demostración del software terminado, por lo cual es una forma muy interesante para desarrollar los productos y desarrollar software ágilmente. Vamos a ver algunas similitudes y diferencias que tiene TDD, BDD y ATDD. Entonces, TDD es un método de desarrollo de software. BDD es un método para construir software guiado por el comportamiento y ATDD es un método para diseñar pruebas antes de codificar. En TDD no se priorizan, ya que recuerden que se basa en pruebas unitarias y las pruebas unitarias deben ser independientes, por lo cual no es necesario priorizarlas. En BDD se prioriza según el comportamiento más importante y en ATDD se prioriza según los criterios de aceptación. Para hacer TDD se utilizan lenguajes de programación con el framework SUnit. Con BDD se utiliza un lenguaje que puede ser tanto natural como también utilizando algún framework, digamos que se puede hacer de las dos formas. Y en ATDD se utiliza lenguaje natural. TDD se centra en la implementación del sistema, BDD se centra en el comportamiento del sistema y ATDD se centra en capturar requisitos en pruebas de aceptación. TDD su foco es el desarrollador, en BDD su foco es el usuario del negocio y en ATDD su foco es el equipo de desarrollo liderado por tester. En TDD se deben automatizar las pruebas, en BDD se deben automatizar también las pruebas y en ATDD se pueden o no automatizar las pruebas. Son algunas similitudes y diferencias de las técnicas que acabamos de ver. Entonces nosotros veíamos que existen muchas pruebas, donde vamos a tener pruebas unitarias, que una buena técnica para hacerlas sería utilizando TDD, pero también vamos a tener técnicas de integración, técnicas de sistemas, y en la parte de negocio tenemos pruebas de aceptación, que puede ser una forma por medio de ATDD. Entonces el objetivo del desarrollo ágil es automatizar la mayor cantidad de procesos. Uno de ellos puede ser automatizar la construcción o la compilación, donde el objetivo es que se automatice todo ese proceso, tanto de compilación de código binario de empaquetados y hasta la ejecución de pruebas automatizadas. Entonces lo que hacemos es crear una automatización donde lo que hacemos es definir ciertas tareas y ciertos scripts que nos permitan generar esos despliegues y esas tareas, todo con el objetivo de tener un ambiente adecuado para ejecutar ese tipo de automatización. Entonces, una forma también de entender cómo funcionan estas automatizaciones es que nosotros naturalmente estamos orientados a hacer lo siguiente. Hacemos unos requisitos, después posteriormente hacemos unos diseños funcionales, después unos diseños técnicos, después algunos componentes y por último el código. Esa es como la forma de trabajar normalmente. Acá tratamos de cambiar un poco esa forma y donde nuestro objetivo va a ser primero tener pruebas unitarias, después de tener todas las pruebas unitarias hacer pruebas de integración, posteriormente hacer pruebas de sistemas y por último pruebas de aceptación. Mientras que en lo normal, en lo tradicional, los requisitos tienden a ser más pesados y a medida que va bajando se va volviendo un poco más ligero el proceso. Acá va a cambiar y va a ser al revés. En el desarrollo ágil las pruebas unitarias van a ser muchísimas, van a ser muy robustas, las pruebas de integración van a disminuir, las pruebas de sistema van a disminuir y las pruebas de aceptación van a ser muy pocas. Esta es la forma de hacerlo y todo nos lo guiamos por automatización. Entonces veíamos que existían diferentes pruebas. El objetivo es cambiar las pruebas manuales. Actualmente lo que se ejecuta en la industria es que la mayoría de pruebas se hacen manuales y llevan mucho tiempo hacerlo. Acá tratamos de disminuir la mayor cantidad de pruebas manuales teniendo como base las pruebas unitarias, que podemos utilizar algún framework como JSUnit que nos ayude a generar las pruebas de los componentes. También vamos a tener pruebas de aceptación donde vamos a tener herramientas como Cucumber que nos van a ayudar a generar ese tipo de pruebas. Y por último,
las pruebas gráficas, donde ya existen también herramientas que nos permiten hacer pruebas funcionales en la parte gráfica. Entonces veamos las pruebas unitarias como a niveles de tareas, de cada una de las tareas que podría llegar a hacer el sistema. Las pruebas de aceptación podrían llegar a ser a niveles de historia, de lo que podría llegar a ser una historia de usuario, para decir si está completa. Y ya las pruebas gráficas podrían ser a nivel de características y de componentes. El objetivo, vuelvo a insistir, es tratar de que las de abajo, que en este caso son las pruebas unitarias, sean más robustas y se tengan demasiadas, para que las que están en la parte de arriba lleguen a ser disminuidas. Pero ¿cómo hacemos todo eso? ¿Cómo hacemos la automatización? Todo se basa en hacer trabajo, lo que serían unas tareas. Entonces, tareas o trabajo, podríamos decir que es una unidad de tiempo, ¿no? Cada vez que hacemos un trabajo. Un ejemplo es el proceso determinado que debe realizar el software para hacer el caso, una compilación, por ejemplo. Una tarea representada en compilación puede ser atómico y podemos agregar algunos ejemplos, como por ejemplo utiliza Java creando un .jar y generando un Javadoc, o incluso hasta generar algunos documentos en un repositorio. Entonces son actividades que se hacen a menudo. Entonces el objetivo es tratar de generar tareas que se automaticen, donde podemos ver algunas como por ejemplo la construcción de paquetes, el despliegue en ciertas plataformas, el realizar por ejemplo el cambio de ambientes, realizar pruebas funcionales, desplegar pruebas de regresión, hasta incluso llegar a generar despliegues automatizados o desplegar en otros ambientes, por lo cual pues también es bien visto de esa forma. El objetivo es tratar de mirar toda la cantidad de tareas que tenemos para automatizarlas y así hacer el proceso más ágil. Una buena práctica es la integración continua. En la integración continua es una práctica de desarrollo de software donde los miembros del equipo integran su trabajo frecuentemente, al menos una vez al día. Cada integración se verifica con una automatización, una construcción de automatización que incluye, como por ejemplo, puede ser la ejecución de pruebas, donde nos ayude a detectar errores de la integración tan pronto como sea posible. Se basa en unos pilares y es la calidad del proceso, la calidad del producto y la calidad de las personas. Se le da más visibilidad al proceso de desarrollo, ya que el objetivo es automatizar ciertas actividades, por lo cual vamos a entender cómo funciona realmente el proceso y cuáles son las fases que se tiene para pasar el código de estado, si se compila, si pasan las pruebas, en qué entorno está cada versión, por lo cual nos ayuda a identificar cómo funciona nuestro proceso de desarrollo. También nos ayuda a tener una calidad de producto, ya que se mejora la calidad del producto de software por medio de detectar los errores lo más pronto posible, en fases tempranas del desarrollo, para poder solucionarlos de una forma más rápida. También vamos a tener calidad de las personas. El equipo acaba aprendiendo a hacer distintos tipos de pruebas unitarias, de integración, lo cual nos va a ayudar a generar mejores prácticas de programación y en general el desarrollo va a tener una mayor calidad y va a ser de mayor calidad. ¿Qué beneficio nos da la integración continua? Nos da mejor productividad de desarrollo, nos da la posibilidad de arreglar los errores con mayor rapidez y sobre todo de entregar actualizaciones más rápido. También vamos a tener reducción del tiempo de integración. Nos permite estar siempre informados sobre el estado del nuevo proyecto, detección de errores lo más pronto posible, vamos a tener pruebas inmediatas tras un cambio en el código y la disponibilidad del código para hacer pruebas y demostraciones. Acá vemos un ejemplo de cómo funcionaría un sistema que está utilizando integración continua, donde tenemos los diferentes programadores que van haciendo commits y agregando líneas de código a la versión, donde vamos a tener un servidor que se va a encargar de generar esa integración, de compilar, de ejecutar pruebas y de hacer todo lo necesario para que se esté inspeccionando el código. Entonces es posible que se hagan también acoplamientos con otros sistemas, como por ejemplo puede ser un programa que nos ayuda a monitorear la calidad del código, o si queremos
cambiarlo en ambientes, por lo cual el servidor se va a encargar de hacer esto. Y esta es la técnica, y es utilizar una herramienta que nos ayude a construir diferentes tareas y todas basadas en automatización. Entonces, ¿cómo podría llegar a funcionar un proceso de integración continua? El equipo desarrolla su código, el cual lo sube o lo actualiza en el sistema control de versiones, donde el servidor va a comenzar a compilarlo, a generar lo que sería el análisis de código. Posteriormente hacemos una ejecución de las pruebas unitarias, donde miramos el análisis y la cobertura del código. Posteriormente podemos llegar a hacer una construcción del artefacto. También podemos hacer una instalación para generar algunas pruebas de integración. También podemos hacer un suministro y despliegue del servidor, donde vamos a hacer las pruebas. Puede ser en un ambiente de pruebas, en un ambiente preproductivo. Posteriormente hacemos una ejecución de todas las pruebas funcionales de una forma automatizada. Y por último, se le pueden publicar los reportes sobre lo que se hizo. Entonces realmente es un proceso bien interesante, donde por cada configuración que le demos al servidor, podemos generar por cada nueva línea de código, probar el funcionamiento total de nuestro sistema y recibir feedback muy rápidamente. Por lo cual, si nosotros lo hacemos manual, podemos durar mucho tiempo. En cambio automático pueden ser un par de minutos, por lo cual es una muy buena práctica hacerlo. Otra forma de verlo es que tenemos nuestro servidor de integración continua y es, digamos, que un líder de orquesta entre lo que sería la gestión del proyecto, lo que serían los gerentes, también lo que sería el control de versiones y el ciclo de desarrollo. Entonces lo que hacemos es agregar nuevos cambios al sistema control de versiones. De ahí el servidor de integración continua nos comenzará a hacer construcciones, pruebas y nos va generando algunos resultados, ya sea de fallos o éxitos, y nos podría llegar a notificar a las personas que están encargadas de verificar el funcionamiento del sistema, por lo cual es una forma muy rápida de recibir feedback y sobre todo de hacer integraciones de todos los componentes. Para ello, para hacer integración continua, se utiliza Jenkins. Digamos que Jenkins es el servidor de integración continua más popular y más usado. Aparte de que es gratuito y es open source, es muy fácil de utilizar. La base de Jenkins son las tareas, donde indicamos qué es lo que hay que hacer en un build. Por ejemplo, podríamos programar una tarea en la que se compruebe el repositorio de control de versiones cada cierto tiempo y ejecutar pruebas, entre otras. Entonces en Jenkins lo que hacemos es programar ciertas tareas, ciertas actividades que nos van a generar algún resultado. Todo con el beneficio de cómo funciona nuestro proceso de desarrollo. Entonces acá podemos ver algún ejemplo de cómo podríamos llegar a estructurar nuestro sistema, donde vamos a tener de pronto que programar ciertas actividades, como por ejemplo el tiempo que podría llevar a tardar o cada cuánto queremos hacer la integración, si queremos hacer la integración cada día, cada semana, si queremos hacer que la integración se haga cada vez de que algún nuevo desarrollador agregue nuevo código al repositorio, en el caso de que tenga un fallo, qué hacer, en el caso de generar un éxito si cambiamos de ambiente. Entonces lo que hacemos acá es programar cada una de las tareas que va a hacer el servidor. Y nos va a mostrar un resultado, como podemos ver acá, donde nos puede indicar cómo están las actividades y cuáles son los resultados que nos genera hacer esta integración, que nos permite tener una visibilidad y de pronto tener una vista a muy alto nivel de cómo está nuestro sistema y detectar posibles errores. Acá nos puede ayudar bastante a detectar errores, de pronto que detectarlos para detectarlos se necesitaría hacer un X o Y caso en producción. Acá lo estamos detectando de una forma rápida y nos puede indicar hasta en qué parte es y qué es lo que está fallando, por lo cual vamos a corregirlo de una forma muy rápida. Otra buena práctica es el Continuous Delivery o entrega continua, que es una disciplina de desarrollo de software donde se construye software de tal forma que el software pueda ser lanzado a producción en cualquier momento. Obviamente tiene que estar apalancado de una fuerte y amplia automatización de todos los procesos que estamos haciendo.
El objetivo de integración de entrega continua es basarnos en una integración continua que nos permita generar las pruebas automatizadas, las compilaciones, los cambios de ambiente, para posteriormente en la Continuous Delivery hacer la automatización del despliegue. Entonces, posiblemente lo que podemos hacer es que el servidor de integración continua nos ejecute todas las pruebas, nos ejecute todas las compilaciones y nos bote un resultado positivo. Y posteriormente que nos lo despliegue a un ambiente. Ya en el ambiente para hacer de pronto el despliegue, hacemos otras pruebas, de pronto ya en un ambiente un poco más real, con unos datos más reales. Y lo que hacemos con la entrega continua es generar utilizar un programa, un software, un framework que nos ayude a hacer el despliegue continuo, lo cual nos daría paso para salir a producción. Por lo cual, si tenemos el sistema coordinado para que, como por ejemplo lo haría Amazon, de que algún nuevo programador suba una nueva línea de código, pase por estos sistemas y posteriormente se libere sin ningún problema. Entonces, para hacer entrega continua, obviamente tenemos que tener integración continua, porque tenemos que hacer todo lo que son las construcciones, todo lo que sean las pruebas, todo lo que es el monitoreo, para verificar que nuestro sistema está funcionando perfectamente, para posteriormente pueda pasar a la etapa de publicación, de despliegue y por último el lanzamiento. Todo esto lo podemos hacer con diferentes herramientas. Vemos que Jenkins nos podría ayudar a generar estas herramientas y existen muchas en el mercado. También podemos tener herramientas como puede ser Sonar, que nos puede ayudar a generar monitoreo de nuestro código, donde podemos observar deuda técnica, donde podemos observar diferentes cosas que pueden estar afectando la calidad de nuestro código. Todo, como podemos ver, con herramientas automatizables. Entonces, vamos a ver dos diferencias, y es entre la entrega continua y el despliegue continuo. Entonces, en la entrega continua, Continuous Delivery, se basa en que tenemos unas pruebas unitarias, después tenemos una plataforma de pruebas, después lo que vamos a hacer es tener unas pruebas de aceptación, pero el despliegue a producción podría llegar a ser manual. O sea, tiene que haber alguna intervención humana para definir cuándo podría llegar a ser la entrega. En cambio, en Continuous Deployment o despliegue continuo, todos los procesos se hacen automatizados, por lo cual digamos que en este proceso, si algún nuevo desarrollador agrega una línea nueva de código que no genere ningún problema, este automáticamente se va a desplegar sin intervención manual. Sí, digamos que es la diferencia entre entrega continua y despliegue continuo. Todo esto, digamos que lo podemos resumir en las herramientas que vemos acá, donde el equipo de desarrollo puede estar construyendo su código, lo puede subir a un control de versiones como puede ser Git. Git lo puede pasar a nuestro servidor de integración continua, que puede ser Jenkins, donde vamos a hacer todas las pruebas, ya sea con JUnit o el marco para hacer pruebas unitarias, Cucumber para verificar las pruebas de integración y de comportamiento, y todo esto nos va a arrojar un resultado donde vamos a mirar de pronto las herramientas para hacer entrega continua, donde vamos a hacer los diferentes cambios a los diferentes ambientes de desarrollo, de calidad, de producción. Y por último podemos que esos cambios nos generen notificaciones a una herramienta de gestión como puede ser Jira y sean enviados a la persona de pronto encargada del equipo de producto, ya sea el Product Owner, el Scrum Master o el gerente, y tendríamos pues toda la información necesaria sobre cada una de las actualizaciones que tenga el sistema. Por lo cual vemos que es una forma muy interesante de fabricar software. Aparte de ello, vamos a ver la metodología DevOps, que es una metodología para creación de software basado en la integración entre desarrolladores de software y administradores de sistema. DevOps es un mindset, no es una herramienta, que se basa en una buena comunicación, en una integración y una cooperación. Entonces, veíamos cómo para hacer lo que vimos anteriormente, hacer despliegues automatizados y poder salir a producción de una forma automática, pero tenemos que también cambiar el mindset de cómo lo hacemos. Y es normal y es habitual, ¿no?, ver cómo desarrollo y operaciones están
en islas aparte. Por lo cual DevOps es un mindset para evitar esas brechas y tratar de generar un solo proceso. DevOps permite fabricar software más rápidamente, con mayor calidad, menor coste y una altísima frecuencia de lanzamientos. También permite que los desarrolladores puedan enfocarse solo en desarrollar y puedan desplegar su código en segundos. ¿Qué ventajas tenemos si hacemos DevOps? Que reduce de manera drástica el time to market de los productos, aumenta la confianza y el conocimiento entre los equipos y la plataforma va evolucionando de manera gradual. Entonces, una organización de tecnología habitualmente funciona de la siguiente manera, donde por un lado está la parte de desarrollo, donde tenemos las personas de calidad, las personas de programación, las personas de desarrollo, de diseño, las personas de integración. Y por otro lado están las personas de operaciones, que es donde están las personas de soporte, de seguridad, de arquitectura, administración, infraestructura. Y algunas veces comparten recursos, algunos clientes y incidentes. Pero están separados, todos por una isla aparte. Y obviamente el negocio necesita de los dos para poder generar valor. Es por eso que tratamos de cambiar un poco y hackear un poco la cultura. Y se basa en tratar de generar que desarrollo, calidad y operaciones trabajen simultáneamente y trabajen en una misma forma de trabajo, donde se haga el despliegue, donde se haga la configuración y hasta incluso se haga la capacitación, todo en base a trabajar con una misma visión y en unos mismos objetivos. El objetivo de DevOps es tener diferentes fases, donde tenemos la fase de codificación, la fase de planeación, donde planificamos qué es lo que se va a realizar, después la parte de codificación, después la parte de construcción, posteriormente la parte de pruebas, después lo que hacemos es hacer un lanzamiento, después hacemos un despliegue, después digamos que lanzamos el producto a operaciones y vamos haciendo un monitoreo. Todo esto es un ciclo donde vamos recibiendo feedback y el objetivo es que sea un solo ciclo y no sean islas aparte. Entonces, para entender un poco cómo funciona y combinarlo con algunas otras técnicas, vemos que el negocio tiene una necesidad, que en este caso el negocio puede ser el Product Owner, el cual esa necesidad la pasa al equipo de desarrollo, el cual pues genera el desarrollo y genera el código necesario para cumplir esa necesidad. Entregan ese software, en este caso comenzamos a ver la automatización, donde se hace la automatización de la construcción, se hace la automatización de las pruebas y se hace la automatización del despliegue. Para por lo último llegar a operaciones donde se va a hacer un monitoreo y se va a verificar que realmente se está realizando lo que se dice. Todo esto es DevOps, donde tenemos una idea y al final lo que vamos a tener es un monitoreo de lo que pasó y cómo está funcionando nuestro sistema. Entonces podríamos verlo de la siguiente manera. Entonces nosotros tenemos un sprint de desarrollo donde pues vamos a tener un product backlog, ¿no? Veíamos en Scrum cómo podría llegar a ser un product backlog, donde el product backlog va a tener diferentes funcionalidades, diferentes necesidades, donde el equipo puede ir desarrollando. Posteriormente, en la iteración, vamos a ir haciendo iteración continua, donde se van probando y construyendo los diferentes módulos del sistema. Después podemos tener un despliegue a diferentes ambientes, como puede ser el de pruebas o el de producción, y donde se va chequeando cada uno de los errores. En caso de que recibamos un error, pues los programadores lo podrán corregir inmediatamente. Después de que hemos corregido todos los sistemas, podemos liberar el producto a usuarios que lo pueden ir probando, y es ahí donde operaciones comienza a hacer su monitoreo, a recoger todos los logs de errores que podían haber tenido, a capturar excepciones, va a recibir de pronto algunos feedbacks y de ahí podría llegar a entregar por ejemplo, algunas correcciones de errores, algunas correcciones de posibles funcionalidades que podrían ayudar al siguiente sprint, y estas podrían llegar a ser parte del siguiente sprint como parte del product backlog. Entonces el objetivo es trabajar de una misma forma, todo apalancado con automatización para que la intervención humana sea muy poca y que cada quien trabaje de una forma estratégica sus funcionalidades.
vamos a ver que existen demasiadas herramientas, tanto para generar colaboración, para tener una mejor comunicación, para generar las construcciones, para las versiones de código. Vamos a tener muchas para hacer pruebas, vamos a tener muchas herramientas para hacer despliegues y otras para hacer algún monitoreo y todo lo que sería la orquestación de todos los sistemas. Entonces vemos que las herramientas son infinitas y podemos tener muchas combinaciones de diferentes herramientas, ya dependiendo de nuestra organización, cuáles se podrían llegar a tomar en temas de costos, en temas de infraestructura, y el objetivo es tratar de implementar nuestro propio proceso. Esto es un proceso que debe ser propio y debe ser evolutivo. Acá vemos más herramientas donde vemos cómo podríamos llegar a integrarlas por cada proceso de DevOps. Entonces vamos a tener unas para hacer un planning, donde vamos a tener algunas de conversación, otras para hacer construcción, y que nos van a ayudar a generar cada una de las facetas de DevOps. El objetivo es encontrar nuestra mejor forma de hacer DevOps. Entonces, como lo veíamos en anteriores módulos, la agilidad pues requiere de mucho esfuerzo, y vemos que de pronto gestionar un proyecto ágil con Scrum es solamente la primera fase. El objetivo es llegar a tener un proceso realmente ágil donde podamos poner software a producción en segundos. Si bien el objetivo no es llegar a ser Amazon, pero sí por lo menos tratar de comenzar a automatizar todos nuestros procesos y generar mayor valor. Entonces esta es una forma de cómo podría llegar a ser una implementación de agilidad, donde podemos comenzar con un proyecto ágil, donde hacemos algún desarrollo ágil, después comenzamos de pronto a subir un poco de nivel y hacemos algo de integración continua, después podemos llegar a hacer algo de entrega continua, después ya de despliegue continuo y ya después DevOps. Entonces vemos que realmente la agilidad es un camino muy largo y es algo que lleva mucho tiempo y necesita mucha dedicación y patrocinio. Una frase: la calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia. Espero que hayan disfrutado este video y espero que continúen en el curso. Ya lo estamos acabando. Muchas gracias.